Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Se hizo adivinación para Ejerún, el pájaro más hermoso del cielo, y para Egún, el buitre. Historia. Ologbon. Ologbon soró. Ologbon. Ufa yeye soró aye. Adafa fun Ejerún. Abu fun Egún. El sabio reverencia la sabiduría. El zorro perfecciona la caza. Estos eran los nombres de alabanza de los dos Awose que echaron Ifa para Ejerún, cuando estaba a punto de casarse con Igún. Las aves más deseadas ya le habían propuesto matrimonio, pero ella las rechazó a todas. Igún se preguntaba cómo un pájaro tan hermoso podía rechazar con tanta facilidad a todos los pretendientes. Decidido a someterla, ideó un plan. Reunió un racimo de nueces frescas de palma aceitera y las colocó junto al camino. Luego se escondió cerca. Ejerún, quien nunca podía resistirse a ese fruto, regresaba del mercado cuando notó las tentadoras nueces. Incapaz de contener su deseo, recogió tantas como pudo cargar. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Igún apareció y la acusó de robo, un delito castigado con la muerte. Ella le suplicó clemencia. Él se negó. Le ofreció cualquier cantidad de dinero como compensación. Él también lo rechazó, cuando preguntó qué podía hacer para borrar la vergüenza y evitar el juicio ante los ancianos. Igún declaró que solo el matrimonio con él bastaría. Ella aceptó de mala gana. Igún insistió en que lo siguiera a su casa de inmediato. La orgullosa e indomable Ejerún, quien había rechazado a tantos admiradores apuestos, ahora se encontraba como la esposa no deseada del feo buitre. Avergonzada, pasó muchas noches sin dormir antes de buscar el consejo de Runmila. Runmila le indicó que ofreciera sacrificio con 2 gallos. Uno debía colocarse en una encrucijada, y ella misma debía esconderse cerca para vigilar el sacrificio. Mientras tanto, Igún había salido a buscar alimento. Los buitres no pueden resistirse a la carroña. En su camino de regreso, encontró el gallo en la encrucijada, lo devoró con gusto y guardó las sobras para su esposa. Cuando se preparaba para partir, Ejerún salió de su escondite y lo acusó de robo. Igún argumentó que un esposo no podía robarle a su propia esposa. Ella respondió que tal argumento solo era válido dentro del hogar conyugal y debía ser juzgado ante el consejo de ancianos. Ella insistió en que la ofrenda no había sido hecha para él. Por lo tanto, había cometido un robo. Al darse cuenta de su culpa, Igún preguntó cómo podía expiar su falta. Ella le respondió que debía anular el matrimonio forzado y proclamar públicamente que ella era libre. Sin otra opción, Igún la liberó de la unión. Inmediatamente, Ejerún regresó a recoger sus pertenencias y lo dejó para siempre. Desde ese día surgió el dicho: Mi omon igba ti Ejerún do gun. Mi omon igba ti Ejerún ko Egún. Nadie supo cuándo Ejerún se casó con el buitre ni cuándo lo dejó. Enseñanza de Ifa. Cuando este odú aparece en la adivinación, se le dice al consultante que podría ser obligado a una unión no deseada. Sin embargo, si realiza el ebó, sacrificio, prescrito, el matrimonio no perdurará.